Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Al contrario, Cecilia, muchas gracias a ti por la gestión, por el trabajo que estás haciendo con la asociación. Es impecable y es muy valioso para la región el que ayudes a compartir estos conocimientos. Hacen que las tecnologías sean más digeribles para quienes estamos en el sector y para quienes no. Considero que es una tarea muy importante socializar todos estos temas para quitar, como decías ahorita, el tema de los tabús y los mitos que existen alrededor, porque normalmente cuando se utiliza la palabra radiación no se distingue con qué fin, si es bueno, si es malo. La población en general ya le pone un freno inmediato a lo que venga después de esa palabra. Entonces es muy importante poder hacer este tipo de socializaciones y tal vez en tecnologías como estas que no son tan comunes de encontrar. Entonces agradezco que hayas abierto este espacio. Bueno, entonces iniciemos. Siguiente, por favor. Bueno, el agradecimiento porque, como acabo de decir, y en dirección tuya de la asociación, creo que has hecho una labor más ardua que muchas otras asociaciones que existen y que debemos tomar el ejemplo de lo que estás haciendo, porque le has trabajado con juicio. He sido testigo de tu incansable labor y cómo asistes y participas y te haces un networking impresionante. Entonces, chévere, te agradezco y para mí es un honor el que me hayas considerado para hacer esta presentación. Gracias. Siguiente. Bueno, mi nombre es Mauricio Peñalosa. Como decía Cecilia, soy el director técnico de International Nuclear Industry, que es una empresa que se dedica a calibración de detectores de radiación en Colombia. Actualmente soy el gerente de proyecto de Pantágora, que va a ser la primera planta de irradiación de alimentos en Colombia también. Soy el secretario general de la Asociación Latinoamericana de Tecnologías de la Irradiación, ALATI, que es la que integra estas plantas de irradiación y difunde el conocimiento y permite facilitar la transmisión de la información, de contactos, de proveedores, en fin, todo lo que tiene que ver con plantas de irradiación en ALATI se integra. Y también soy el presidente de la Red Panamericana de Metrología de las Radiaciones, que es una institución que integra a los laboratorios que hacemos calibraciones, que hacemos dosimetría personal, que se hacen controles de calidad y, en fin, todas las formas de medición de las radiaciones. Los laboratorios o personas independientes que se dedican a esto están integradas en esta red que se llama REMAR. Siguiente, por favor. Bueno, estas son imágenes de cada una de las instituciones. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Listo, bueno, entonces entremos en materia. Cuando se habla de plantas de irradiación, a veces se asocia con plantas nucleares. Tienen cosas en común, pero tienen objetivos distintos, ¿sí? Tienen en común pues el uso pacífico de la radiación, pero en este caso de las plantas de irradiación tiene una variedad bien interesante de lo que se puede hacer con este tipo de plantas. Normalmente no son plantas diseñadas con ese fin genérico de poder hacer muchas cosas, porque pues el mercado pide una especialización en algunas actividades que no son compatibles con otras. Entonces, por eso las plantas normalmente se especializan en hacer o atender un sector específico. Entonces, uno de los objetivos es el cumplimiento de requisitos fitosanitarios de exportación. ¿A qué se refiere esto? Cuando un país o un productor o un exportador quiere llevar productos hacia otro país, cada uno de estos tiene unas regulaciones y unas condiciones para sacar el producto y el otro para recibirle ese producto.
¿Qué se pretende en este caso? Que no hayan transmisiones de enfermedades o de insectos o de plagas de un país hacia otro, que pues la forma más fácil que pudieran llegar, no sé, imaginen alguna mosca, la mosca de la fruta, por ejemplo, que dentro de un contenedor con fruta que va a ser exportada, pues viaja hasta el país de destino y ahora puede llegar a colonizar ese nuevo espacio donde no era originario. Entonces, eso representa un riesgo fitosanitario importante que debe ser controlado y que los países se han esforzado bastante en tener las normas claras de cómo evitar que eso suceda para que no lleguen en este caso a animales que no son de esa zona y que pueden volverse una plaga. Creo que todos en nuestros países de alguna forma hemos escuchado que ahora hay X animal y se volvió una plaga o puede ser un problema o está representando un peligro. Cultivos que no tenían algunas fallas con algunos insectos, ahora sí lo tienen, pero fue porque de alguna manera esos insectos terminaron llegando a este otro país. Entonces eso es una de las funciones que tienen estas plantas de irradiación. Otro aspecto muy interesante que tiene las plantas es la conservación y la extensión de la vida útil de los alimentos. Ya ahorita vamos a extendernos un poquito más en ese, que es como el punto central de esta presentación. Sirven también para control biológico. Hay una técnica que se llama del insecto estéril y es, imaginen, en la naturaleza todo tiene un equilibrio perfecto, todo está diseñado de tal forma que ese mosquito o ese escarabajo o cualquier insecto tiene una función específica en la naturaleza y dentro de un cultivo tiene una razón de estar ahí. Aun cuando nosotros veamos casi todo como plaga, y la solución más fácil para atender estas plagas siempre es fumigando. ¿Con qué se fumiga? Con químico. ¿Por qué se hace de esta forma? Porque es la forma más rápida de tener un resultado, aplicar un veneno y ya no tenemos el problema del insecto. Pero eso es una solución inmediata, pero que genera problemas a futuro. Uno está teniendo un gasto económico adicional porque tiene que comprar estos químicos. Está impactando el terreno, está impactando las aguas que está utilizando para esto. Está impactando el propio cultivo, está atentando contra él y contra su productividad. Y desordena el equilibrio que debería haber en este caso. Entonces hay una técnica que es la del insecto estéril y es tomar insectos, someterlos a un proceso de irradiación, dejarlos estériles para literalmente luego liberarlos en el espacio del cultivo nuevamente, ¿sí? Estos son controles biológicos. Tomar insectos estériles, ponerlos nuevamente allá y es así de literal, un frasco con mosquitos, se destapa y se liberan y ellos van a salir y el proceso de aparearse continúa, mas no va a haber fertilidad y no va a haber una descendencia de esos mosquitos, de esos insectos. Entonces la población de ese insecto va a disminuir y ya quedan los que serán útiles para el tema de polinización y control biológico de otras plagas y demás. Entonces se mantiene un equilibrio en esa técnica. Es bien importante, se ha estudiado mucho, el organismo internacional de energía atómica actualmente promueve que se haga más investigación, que se haga más actividad sobre esto. Hay algunos países que son muy juiciosos con esta tarea y lo hacen en conclusión para control biológico. Para conservación de patrimonio cultural. Entonces ahí empieza uno a ver que ya se fue para otro extremo distinto a lo que íbamos a hablar inicialmente, que es alimentos. Entonces imaginen el cuadro de la Mona Lisa, vamos a poner un ejemplo. Eso está construido con elementos naturales en un lienzo, con una pintura, con un marco, en fin. Eso puede ser atentado por microorganismos que van a consumir esos materiales con los que está construido y se va a deteriorar. Imaginen la madera, hay insectos que comen la madera
pero pues no se puede llegar a fumigar un cuadro, esto no se le puede llegar a aplicar algo químico para eliminar esos insectos. Entonces lo que se hace es tomar esos materiales de patrimonio relevante, un documento, una constitución, un pergamino, en fin, todo esto que se pretende mantener a salvo, entonces se ponen en plantas de irradiación, se les hace un proceso para eliminarle esos agentes que están atentando contra él. En procesos de reciclaje, esto tiene una aplicación gigante y que ojalá se masifique este uso en los procesos de mejoramiento, de reciclaje, de prevención, precaución, atención hacia el medio ambiente, y es que permiten romper los enlaces que tienen los plásticos, ¿sí? Porque si tenemos una botella plástica, está el elemento físico como tal presente, y pueda que hayan procesos que lo vuelvan más pequeño, y entonces ahí viene todo esto que estamos hablando hoy en día de los microplásticos y ahora los nanoplásticos, y ya están presentes en todo lado, porque entonces la botella se desintegra, pero ya hoy no está físicamente la botella, ahora ahí es millones de partículas pequeñitas que van a parar. Es un ciclo que está presente en todo, pero nosotros normalmente no lo analizamos. Entonces, un ejemplo, las llantas de los carros. Las llantas de los carros, al transitar por la carretera, pues se va erosionando ese caucho, y eso queda sobre la carretera. Cuando llueve, el agua limpia la carretera, pero todo ese plástico finalmente va a parar a algún caño, a algún río, a alguna fuente de agua, y eso va a parar a otro río más grande, en donde van a haber peces que van a consumir ese plástico, esos cauchos y todo este material que va a parar allá, y luego esos peces vienen para el alimento nuestro. Entonces hay un círculo que es interminable. La lluvia condensa, las nubes condensan el agua, se cargan y van y hacen una descarga de agua en otro lado, entonces pueden haber plásticos que estaban en una zona muy alejada y por el tema de lluvias fueron a parar a otro lado, puesta sobre un cultivo y posteriormente para adentro. Entonces las plantas de irradiación permiten romper ese enlace que no se encuentra la forma de resolverlo de otra manera por procesos de irradiación, y ya hay plantas de irradiación para tratamiento de aguas, en donde por el poder y la capacidad que tiene la radiación de eliminar cargas bacterianas, patógenos, virus, entonces sale al otro lado finalmente agua ya inocua. Eso, bueno, está muy lo que decimos mejoramiento. Una cosa es para eliminar y para el tema del reciclaje, otra cosa es para el mejoramiento de plásticos y cauchos. Hay plantas en el mundo también que se dedican a irradiar cables. Entonces yo sé que aquí hay muchas personas que trabajan en el sector salud con radiaciones y que tiene que ver toda esta historia de cauchos, plásticos, llantas. Pues tenemos un amigo en común, y es la radiación. Por los procesos de mejoramiento en algunos materiales como los cables, normalmente los cables de alta tensión, los que transmiten tensiones muy altas, pues por el flujo de electrones que llevan un recubrimiento en caucho, pero ese caucho no puede ser un caucho cualquiera. Tiene que ser uno que haya sido tratado con radiación para que soporte las temperaturas a las que va a estar expuesto. Los cableados del sistema de altas, le llamamos aquí, que van de las bobinas de distribución en los vehículos, en todos los carros, pues están presentes esos cables que van de las bujías. Esos cauchos son tratados con radiación para que soporten la temperatura a la que van a estar expuestos. Las llantas de algunos vehículos, para que tengan la rigidez, la forma, la consistencia que se necesita, se hace todo un proceso de mejoramiento a través de irradiación. Entonces ahí vemos otro aspecto interesante del uso. Y otro más curioso, eso no son todos los usos que tienen, hay muchos más usos. Bueno, devolviéndome aquí en la parte de plásticos y cauchos,
hoy en día hay mucha más utilización de esta tecnología por el boom de autos eléctricos. Pues llevan una cantidad de componentes con altos flujos de energía y necesitan pues tener componentes que aseguren la temperatura y la estabilidad de la transmisión de esto. Entonces ahí son irradiados. En el mejoramiento de piedras preciosas hay una técnica que permite exponer a la radiación en algunas piedras preciosas y mejorarles de algún modo su condición. Y esto es un proceso completamente válido, completamente legal, por llamarlo de alguna forma, si cabe la expresión, y que permite hacer que piedras preciosas sean pues de mayor valor. Solo que hay una condición, como en muchas otras cosas, de declarar que a eso se le hizo un tratamiento. El ejemplo de los topacios azules. Los topacios, para que lleguen a su color azul en la naturaleza, es un proceso de miles y miles de años para que llegue a ese color, pero el topacio, si se expone a la radiación, pues se puede obtener ese mismo color, y pues obviamente eso hace que aumenten los valores y demás de esto. Entonces de aquí vemos un marco general. Insisto, no es todas las aplicaciones, hay más, pero las más relevantes o más comunes para tener en cuenta. Y como les decía, normalmente no hay plantas, a menos que sean de tipo de investigación, que puedan hacer esto, pero las que son de uso comercial pues se enfocan en una sola actividad. Siguiente, por favor. Listo, gracias. Entonces, ¿qué necesitamos los humanos hoy en día? Básicamente lo mismo que hemos necesitado siempre. Necesitamos un espacio para vivir, un medio ambiente, necesitamos algo de ropa, necesitamos agua y necesitamos alimento. Estos son los elementos básicos que hemos necesitado de hace miles de años a hoy. Seguimos necesitando lo mismo. ¿Que consumimos de forma distinta? Claro, se consume más alimentos, más agua, porque no es solo el agua que bebemos, sino es el agua que necesitamos para producir energía, es el agua que necesitamos ahora para lavar la ropa que usamos, pero entonces también esa agua, esa producción de ropa necesita una gran cantidad de agua, pero entonces como somos tantos millones de habitantes en el planeta, necesitamos producir grandes cantidades de alimento, y ahí viene un círculo interminable de exigirle a la tierra, necesitamos, pero hasta hace unas cuantas décadas fue que empezamos como a hacer un alto en el camino de decir, oiga, espere, vamos en una carrera desenfrenada consumiendo el planeta, pero no estamos reponiendo o frenando o siendo conscientes de lo que se está haciendo. Entonces se empezaron a mirar las otras tecnologías. Siguiente, por favor. Contrario de pronto a lo que vemos en nuestros países de Latinoamérica, aunque en todos los países sabemos que hay personas que sufren de hambre, pues al final en el mundo hay más de 828 millones de personas que sufren del hambre. Esto es un dato de la UNICEF del año 2021. Si a esto le sumamos todas las complicaciones que dejó la pandemia, pues estas cifras siguen en aumento. Si hablamos de otras situaciones que complican la posibilidad de tener acceso a alimento, pues esas cifras van a seguir en constante aumento, lamentablemente. Y están debidos al cambio climático. Entonces todos vemos que ya nuestro clima ya no se comporta de la misma forma, ni llueve en la misma época que llovía, ni las ciudades que eran de clima frío siguen siendo. Ya toca cambiar ahora la forma de vestirse, inclusive para estas ciudades comparado con hace 50 años atrás. Entonces eso es un impacto que tiene muchas consecuencias. Los conflictos armados hacen que haya inestabilidad alimentaria, que no haya acceso al alimento,
básicamente por el tema de desplazamiento de personas que ocupan territorios productivos para cultivar alimentos y pues que ya no pueden ser utilizados por temas de conflictos armados. Y esto hablando de nuestra región, pero pues al otro lado del mundo también se vive básicamente las mismas situaciones. La inestabilidad económica también hace que las personas no puedan acceder de manera fácil, libre a los alimentos, y la inequidad en el acceso. La inequidad en el acceso también está muy ligada a todas las anteriores, pero a la inestabilidad económica. Porque si podemos pensar, no sé, voy a decir cualquier ejemplo, y me disculpan lo básico del ejemplo, pero si la quinoa y los pistachos son un excelente alimento, ok, pero si no hay la accesibilidad económica para comprar esos alimentos, o salmón natural es aporta muchos elementos buenos para la salud, ok, pero si no hay la accesibilidad económica para comprar ese alimento, pues ahí ya hay una diferencia entre a lo que se puede acceder para el consumo. Entonces ahí empiezan a ver los problemas de la inequidad de alimentos. Si a esa siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Si a eso le sumamos, pues que los más vulnerables, las poblaciones más vulnerables son los niños menores de 5 años y los ancianos, pues entonces estamos teniendo un desequilibrio en las poblaciones. Entonces vamos a tener menos generaciones nuevas con calidad de alimentación, y pues las poblaciones mayores están falleciendo por enfermedades que seguramente se pudieron haber evitado. Siguiente, por favor. Bueno, paremos aquí un momentito. No voy a responder estas preguntas, pero quiero dar unos datos que hacen referencia a lo que estamos hablando. Al año mueren en el mundo más de 420,000 personas por trastornos alimentarios, por consumir alimentos contaminados, que están contaminados por salmonella, por Escherichia coli, por el Campylobacter, por diferentes elementos o microorganismos que atentan contra la vida del humano. Entonces no es un problema menor. Yo creo que todos en algún momento nos ha dado, o si no, nos va a dar una gastroenteritis, o hemos tenido alguna intoxicación por algún alimento. Entonces no es un tema menor, es algo que a nivel mundial afecta. Y por lo menos 600 millones de personas al año se enferman por algún alimento, que le haya generado esa enfermedad. Y eso tiene unos impactos económicos grandísimos, casi incalculables, diría yo, porque una persona que se enferma por un alimento en mal estado o contaminado, que se enferme, pues entonces tiene un impacto en su trabajo, en su economía, en su familia, en la sociedad, y es una cadena enorme de lo que sucede por una sola situación que digamos está presente. Todas estas bacterias están presentes en la naturaleza, y el tema no sería solo eliminarlas por completo, sino encontrar el equilibrio para poder convivir con ellas de la mejor forma. Yo creo que todos también hemos escuchado últimamente acerca de la pelea que se está perdiendo contra las bacterias o las enfermedades que los antibióticos ya no pueden resolver, y que está demostrado que ya no son efectivos, y que todos los microorganismos están generando una resistencia a esos antibióticos, básicamente porque los estamos consumiendo todo el tiempo, ¿sí? Porque para que el ganado produzca, entonces preventivamente le ponen antibiótico, para que el pollo también salgan los miles de pollos que tienen que salir de cada
lugar de producción, pues los previenen las enfermedades con antibióticos. Entonces, a la final, cuando llega una enfermedad a nuestro organismo y vamos a intentar combatirla con antibióticos, pues resulta que ya tienen la resistencia suficiente porque ya hemos venido asignándonos una cantidad de antibiótico y no funciona. Entonces la pelea la pelea defendernos con antibióticos está ya anunciada, que estamos perdiéndola a pasos agigantados. Entonces, ahora sí, las preguntas obligadas, que siempre es lo normal y lo que corresponde, es saber si yo tomo un alimento que está irradiado, no estaría atentando contra mí. Entonces, ¿los alimentos se vuelven radiactivos? Y la respuesta es clara y contundente: no es posible volver un alimento radiactivo. ¿Por qué no se puede? Básicamente porque con la tecnología que se hace, con la que se utiliza para las plantas de irradiación, no tiene la energía suficiente para volver el alimento radiactivo. ¿Sí? Esa es la conclusión en corto de por qué no se vuelve radiactivo. ¿Que si es seguro consumir alimentos tratados? Claro que sí, es muy seguro, es más seguro que un alimento normalito. Ahora, hago una salvedad aquí, y es que no todos los alimentos se pueden irradiar, o no a todos les va bien con la irradiación. No en todos se obtiene el resultado esperado. Y eso pues son unas dosis de radiación que ya ahorita lo vamos a hablar, unas dosis de radiación muy específicas para cada grupo. Y no es solo pues ponerle radiación por ponerle, sino que tiene que ser algo probado y comprobado que le funcione. ¿Listo? Entonces, que si es seguro, les pongo un ejemplo. Las misiones de la NASA, misiones espaciales, los astronautas consumen alimentos irradiados. ¿Por qué? Básicamente no se pueden dar el lujo de estar en plena misión espacial y que les dé un malestar estomacal por algún alimento. Lo otro, por la conservación de los alimentos. Son alimentos que tienen que durar mucho tiempo sin tener que complicarse tanto con el tema de la refrigeración, si la hay o no la hay. Y que ese alimento que van a consumir no les va a transmitir ninguna enfermedad. Además que sería pues desastroso y no sabemos el comportamiento de lo que pudiera suceder si sacamos una salmonela de la tierra y la ponemos en el espacio. No sabemos qué pueda suceder. Entonces esos son riesgos que no se deben y no se pueden correr y no se corren. Misiones militares, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, les dan a sus soldados que están en misiones alimentos irradiados por la misma razón. No existe la posibilidad que se enfermen. Las personas que están inmunosuprimidas o en tratamientos contra el cáncer, pues lo que menos se espera y lo que menos se quiere es que se vaya a enfermar por otra cosa, porque pues están tratando una enfermedad. Y hay que salvaguardarle todas las otras posibilidades para que nada vaya a suceder. Entonces, de ese nivel es en la seguridad de estos alimentos. Hay algunas instituciones educativas en Estados Unidos que por lo menos la carne que sea molida, la carne de hamburguesa que se consume en estas instituciones, tiene que estar irradiada. Si no es así, no está dentro de los estándares de la alimentación. Para lo mismo, para salvaguardar la integridad de los estudiantes. ¿Que si es segura una instalación de estas? Siempre cuando se habla de radiaciones, todo el mundo se remite a Chernobyl, a Fukushima y siempre los mismos ejercicios. Pero si hiciéramos un comparativo, número de personas muertas en un accidente, Fukushima, que les invito a que busquen cuántos muertos hubo por el accidente, por la situación de Fukushima. Cuántos muertos directos en el accidente de Chernobyl. Y si eso lo comparamos contra cualquier otra práctica, pónganlo contra muertos en accidentes aéreos. Y vamos a concluir básicamente que son instalaciones increíblemente seguras.
El caso de Chernobyl es un caso atípico porque era una instalación muy vieja, eran los principios del tema nucleares y se cometieron todos los errores posibles y era de alguna manera natural que sucediera un desastre allá. Pero estas instalaciones tienen unos niveles de seguridad altísimos, donde cada componente se prueba, donde hay sistemas que reemplazan al otro en caso que el otro llegue a fallar, y hay un segundo y hay un tercer sistema de seguridad. Son sistemas que, como vamos a ver ahorita en las tecnologías que hay disponibles, es tal cual como quienes de pronto trabajan en radiología para obtener imágenes, es tal cual como oprimir el botón para obtener una imagen, así de sencillo es el asunto, y se hace la emisión de la radiación, el disparo de rayos X y chao, ya no hay nada de radiación presente, y es un espacio completamente seguro, que puede convivir en un escenario industrial común y corriente. ¿Esto puede suceder lo de Chernobyl? No, definitivamente no, porque no son materiales explosivos, no son materiales que puedan causar el impacto de un accidente como el de Chernobyl. ¿Quiénes respaldan esta tecnología? Ya lo vamos a ver más adelante, pero por nombrarlo de una vez está la FAO, la OMS, la Organización Mundial de la Salud. ¿Desde hace cuánto se conoce la tecnología? Esto lleva muchísimos años, creo que desde las primeras plantas construidas de manera específica son de los años 60, en donde se ha probado, y la tecnología desde los años 20 tienen identificado que su funcionamiento aplicaba, que funcionaba, que servía. Y viene la pregunta que para mí siempre es la más curiosa: ¿por qué no se masifica esta tecnología? Porque muchos, inclusive de los que trabajamos con radiaciones, no sabíamos que existía esta aplicación, que había este uso, que se puede tener disponible esta tecnología, que deberíamos tenerla, que sería de algún modo reglamentario en algunos países poder tener de esta tecnología. Y es básicamente por el desconocimiento de la tecnología, por la no operancia, por el no querer dar un paso más allá o buscar las alternativas. Por fortuna, las casas fabricantes de dispositivos hoy en día ya tienen unos valores mucho más accesibles para poder masificar este tipo de instalaciones, aunque en el mundo existen muchísimas, pero digamos que en nuestra región, en Latinoamérica, no son tantas como deberíamos. Y básicamente no son tantas por una siguiente imagen, por favor, por una situación, y es que nosotros tenemos, por fortuna, gracias a Dios, muchos alimentos, mucha disponibilidad de alimentos, y eso hace que cuando hay el recurso a la mano, pues se le dé poco valor al asunto. Pero pues si vemos la cantidad de personas que sufren de hambre, y que la sufren no solo porque no la haya, porque voy aquí a poner unos ejemplos y unos datos de Colombia. Personas en Colombia sufren de hambre más que nada por el acceso a esos alimentos, porque hay muchas otras zonas donde hay comida por montón, donde se desperdicia, donde no se recoge, donde no se cosecha, porque pues hay tanto que no tiene sentido recogerla, ¿sí? Hay países que tienen escasez de alimentos básicamente porque su clima, su geografía no les permite producir los alimentos. Acá uno va por la carretera y ve alimentos y frutales y comida por todo lado y cultivos que no se recogen porque pues no hay quien la consuma, pero hay seguramente en Colombia alguna otra zona donde alguien quisiera poder tener ese acceso. Más o menos, y estos son unos datos que coinciden en muchos países, por no decir que es la generalidad, cerca del 34, casi 40% de los alimentos
se desperdicia. De todo lo que se produce, el 34% se desperdicia, va a parar a la basura. Entonces no es una cifra menor, estamos hablando que estamos llegando casi a la mitad de lo que producimos, lo botamos. Y una cosa es lo que se pierde y otra cosa es lo que se desperdicia. Son dos conceptos que a la final van a la basura, pero son dos formas de encontrar el camino a la basura. Y es el 22% se pierde. ¿Se pierde en dónde? En el proceso de cultivo, en el proceso de recolección, en el de transporte, en el del puesto en el supermercado y en la venta. Cuando finalmente el comprador lo consume, ahí pasa a la siguiente fase, que es la de desperdicio. Todos hemos ido a un restaurante, pedimos más de lo que podemos consumir, llevamos para la casa, va al refrigerador y finalmente después de unos cuantos días nos acordamos que eso estaba ahí y va a la basura. Entonces ahí es donde se desperdicia. Conclusión: 34% del alimento para la basura. Siguiente, por favor. Bueno, esa es más o menos la explicación de lo que acabo de decir, en dónde se pierde más. Y eso hace, toda esta cadena hace que los alimentos tengan un valor más elevado de lo que realmente necesitarían. Si un productor, un campesino en su cultivo sabe que va a perder, y aquí en Colombia le llaman la merma, y es decir, van a sacar 5 toneladas por hectárea de terreno cultivado, pero sabe que de esas 5 toneladas va a haber 500 kilos que no le van a servir porque se van a dañar en el momento de recogerlo, o lo pusieron mal en el empaque y se aplastó, o todo eso. Desde ahí empieza el desastre. Pero eso a mí me gusta unirlo con el desastre de lo que implica ambientalmente. Y es que para producir, así sea ese alimento que no tiene la forma correcta, pues tuvieron que haber utilizado agua, tuvieron que utilizar tiempo, tuvieron que recogerlo, tuvieron que transportarlo. Entonces el impacto ambiental por el consumo de combustibles, el uso de camiones. Imaginen toda la cadena que hay ahí asociada, y eso hablando de cuando son vehículos refrigerados, entonces pues peor aún el asunto, para que al final llegue a un supermercado y en el supermercado le digan: este producto no le recibo, le devuelvo estos 100 kilos, 200 kilos, se los devuelvo. Y en algunos casos le encuentran un mercado a quien venderle eso, en otros casos no tienen mercado definitivo y va simplemente a la basura. ¿Listo? Siguiente, por favor. Todo esto concluye en que una planta de irradiación de alimentos tiene un enfoque principal y es la seguridad alimentaria. Si podemos producir más, mejor, en menos área, con menos consumo energético, con menos consumo de agua, menos consumo de agroinsumos, vamos a tener una seguridad alimentaria. No es objeto de las plantas de irradiación, pero con procesos de irradiación o de uso de tecnologías nucleares podemos optimizar el agua, podemos mejorar genéticamente las semillas para que sean resistentes a las sequías o a las humedades o al frío, o resistentes a algunas plagas, algunas bacterias que les pueden atentar en el cultivo. Y a la final ponemos una semilla mucho más resistente que va a requerir menos agua y va a dar seguramente mayores rendimientos, pues estamos nuevamente utilizando tecnología nuclear para que al final salga un producto más optimizado en sus recursos. Y si a esto le sumamos luego el paso por una planta de irradiación donde le podemos evitar la presencia de salmonela, de Escherichia coli, de listeria, de Campylobacter, de Staphylococcus, pues bingo, le estamos haciendo la forma correcta. Siguiente, por favor. El costo económico de esto, lo que estamos hablando, es casi incalculable, porque la optimización de las semillas, del agua, del espacio, de regular los precios, de generar a la final un mundo más sostenible, porque si podemos producir más alimento en menos área,
pues podemos llegar también a mayores lugares y con alimentos de mejor calidad, de mayor valor nutricional. Y ahí es donde ya entonces se engancha la tecnología de las plantas. Siguiente, por favor. Porque si tenemos cómo darle un valor agregado, siguiente imagen, por favor. Un valor agregado que le va a mejorar la condición al producto y lo va a permitir llevar a otros lugares, llevar a otros destinos, conservarlo en calidad mayor durante más tiempo, ahí estamos haciendo un impacto bien interesante. Entonces, ¿quiénes aprueban esta tecnología? Lo que les decía, la FAO, la Organización Mundial de la Salud, el Organismo Internacional de Energía Atómica. Estas son tecnologías que están probadas y comprobadas sobre muchos alimentos, en donde se demuestra que sirve, que funciona. Siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué no usamos esta tecnología? ¿Por qué no es tan conocida o por qué no se difunde más? Aquí me gusta hacer un comparativo y a veces los humanos nos ufanamos de ser muy astutos, muy inteligentes, avanzamos en muchas cosas, pero nos olvidamos de lo básico y lo básico muchas veces es lo que hace que las cosas funcionen. Entonces, ¿la rueda hace cuánto existe? Todos los años de la vida. Toda la vida, desde que se inventaron la rueda, ha sido utilizada para cualquier cantidad de usos. ¿Cuándo se inventaron la maleta? Por allá en el siglo XVI se utilizaban los baúles. En el siglo XIX más o menos ya se hicieron maletas de cuero con una manijita para transportarle. Pero entonces, imagínense que hasta 1887 alguien hizo una maleta oficial con una manija para viajar. Y entonces, solo hasta el 4 de abril de 1972, del 72, o sea, yo por lo menos estoy muy cercano a esa fecha, no había pasado mucho tiempo de cuando se inventaron la maleta con ruedas. Pasaron N cantidad de años para que a alguien se le ocurriera algo básico de unirle a una rueda que ya existía, a una maleta que ya existía, unirlo. Hasta 1972. Es decir que, siguiente imagen, por favor. Siguiente, por favor. Es decir que esos personajes que fueron a la luna, ellos tuvieron que entrar con su maletica cargada. Inventamos primero cómo llegar a la luna antes que hacer una maletica con ruedas. Entonces, por eso digo que el humano es muy astuto, nos ufanamos de muchas cosas, pero a veces lo básico y lo elemental lo pasamos por encima y de pararle bolas a lo que debería ser y de volver a hacer un alto en el camino y decir, pero aquí atrás hay algo que podemos mejorar o podemos optimizar. Entonces, en 1972 se inventaron la maleta con ruedas. Pero imagínense que solo hasta 1989 a alguien se le ocurrió a esa misma maleta ponerle una asa, una manija extendible. De resto, estábamos arrastrándola agachados. Así de básico es y elemental, a mi modo de ver, el por qué no utilizamos esta tecnología. Si ya sabemos que sirve para lo que sirve, que tiene todo el impacto que tiene, es simplemente de disposición, de hacerlo, de volvernos un pasito y empezar a hacerlo. Siguiente, por favor. Estas plantas de irradiación cumplen con muchos de los objetivos de los ODS que todos los países quieren adoptar, que todas las empresas quieren cumplir. Tienen unos objetivos muy interesantes, muy chéveres, que varios o muchos o todos valen la pena considerar, pero las instalaciones como las plantas de irradiación es de las pocas empresas que puede cumplir con tantos objetivos de desarrollo sostenible a la vez.
principalmente con el fin de el fin de la pobreza, el fin del hambre, la equidad para la salud. Bueno, olvidé y me disculpan porque es muy importante, dentro de los objetivos que tiene una planta de irradiación está en la esterilización de material médico quirúrgico. El esterilizar una prótesis ortopédica, unos guantes de cirugía, gasas, suturas, muchos elementos que son de un solo uso en cirugía son esterilizados por radiación. Siguiente, por favor. Listo, bueno, entonces ahora ya sí entremos en materia para ir redondeando todas estas ideas bonitas, pero cómo se aplican en la vida real. Hay diferentes tecnologías para construir plantas de irradiación. Una es la tecnología con rayos gamma. Principalmente se utilizan fuentes de cesio o de cobalto. La de cesio es muy poco el uso que se le da, muy pocas instalaciones la tienen, pero pues digamos que está dentro de las posibilidades de lo que se podría hacer. Las plantas de irradiación se hacen con cobalto, las que son plantas gamma, ¿sí? Con cobalto 60, con altas actividades. Altas actividades me refiero, por poner un comparativo para los que son del sector salud, si un tratamiento de braquiterapia se hace con una fuente de iridio de 10 curios, en una planta de irradiación utilizamos 1 millón de curios, 2, 3, 5 millones de curios, ¿sí? Entonces es una cantidad de radiación que hay que tener disponible muy alta, no tanto porque se vaya a dar unas cantidades enormes de radiación a los alimentos, sino porque como son instalaciones industriales, pues la idea es hacerlo rápido, hacerlo efectivo, hacerlo rentable, ¿sí? Entonces tiene que pasar muchas toneladas de alimentos para que una instalación de estas genere la rentabilidad económica que se espera tener de esto. Hay aceleradores de electrones, los dispositivos e-beam, que son básicamente un acelerador de electrones igual que cualquier otro, pero con un fin específico que es para irradiar alimentos. Entonces tiene unas características y una geometría en su instalación distinta. Y también hay los rayos X. Son rayos X con el mismo principio físico de funcionamiento de un equipo de rayos X, pero con capacidades de emisión distintas, y el haz de irradiación pues también es bien distinto, porque en esto, como lo vamos a ver ahorita en un video cortico que sigue, en estas plantas, ¿cómo se hace el proceso? Se puede pasar fruta por fruta, imagínense una banda transportadora y se ponen los mangos allí y hay un acelerador y irradia mango por mango. O se puede pasar en una caja o en pallets completos donde se pasa un pallet de 1 tonelada de alimento, donde pues hay varias cajas, pero se puede hacer todo de una sola vez. Estos son procesos a nivel industrial, son procesos que se hacen muy rápido, pasan muy rápido por las bandas transportadoras o pasan frente a las de radiación relativamente rápido. Y digo relativamente rápido porque con aceleradores de electrones es un tema de cuestión de segundos, con plantas de irradiación gamma es un tema de minutos, pero ese minutos o tiempo que estoy haciendo referencia depende es qué es lo que se va a irradiar, ¿sí? No es lo mismo irradiar una pitaya a un mango o a una carne o a un marisco. Tienen formas de tiempos de irradiación distintas. ¿Que se puede hacer con cualquiera de esas 3 tecnologías? Sí. Depende mucho es de la disponibilidad de la tecnología y del material que se vaya a tratar. Y ahí ya viene pues todo un juego de números, de la rentabilidad, qué funciona más, qué es más rentable hacerlo con gamma o qué es más rentable hacerlo con aceleradores. La ventaja del gamma son instalaciones donde, como les decía, se puede almacenar 1 millón de curios. ¿En qué se almacena eso? En unas barras. Está metido ahí el material, se llaman lápices, les llaman normalmente lápices. Son unas barras de 45 centímetros donde está el material radiactivo. Pero son muchas barras que se montan sobre en un estante, un marco, y se montan muchos lápices
y cada lápiz tiene una cantidad de radiación. Entonces al final sumamos que en un tablero así tenemos, no sé, voy a dar cualquier dato, 20 lápices y ahí tenemos 200.000 curios. Pero como queremos llegar a 1.000.000 de curios, entonces armamos varios marcos iguales y está ahora sí un panel grande con todo el poder de la radiación que queremos utilizar. Y vamos a utilizar tanto como necesitemos para el producto que se va a utilizar, se va a irradiar. Entonces, si vamos a irradiar mango, sacamos, no sé, 300.000 curios o 600.000 curios, o necesitamos hacerlo esto muy rápido, entonces saquemos el 1.000.000 de curios completo y ahí lo que aceleramos es el paso de la fruta frente a la fuente. Esas fuentes, en el caso de las plantas gamma, estos marcos están sumergidos en una piscina que tienen 3, 5, 6, 7 metros de profundidad, en donde se sumergen estos marcos, y lo que se pretende con la piscina es, uno, regularle la temperatura, y dos, que sirva como un control biológico de blindaje, un biológico de blindaje para ¿en dónde guardamos tanta cantidad de radiación? Pues en un superbúnker. Un superbúnker, ¿cómo lo podemos hacer de alguna manera fácil? Sumergiéndolo en el agua. ¿Listo? Entonces, eso es el ejercicio. Están los racks con las fuentes radiactivas, salen a la superficie, y en la superficie hay unas bandas transportadoras que van alrededor de este rack. Entonces, así se puede irradiar de forma homogénea por todo el lado la fruta que se pretende. Y depende pues también muchas variables de la fruta, el tamaño, la variedad, la composición química, porque no es lo mismo irradiar un mango de una variedad al de otra variedad. Necesitan dosis distintas. Y que cómo se validan esas dosis de radiación, hay unos dispositivos, una dosimetría que se le hace a ese proceso, y es al final poderle concluir al contratante del servicio, decir, mire, le pusimos tantos kilogray o tantos centigrade a su producto, que era lo que la norma decía. ¿Sí? Ese es el resultado final, que va a tener un certificado con el cual su exportación va a ser aprobada. Llega al país de destino y mire, ya, mango, ¿cuánto le pusieron? 200 grade, listo, cumplió, sigue su proceso, listo. Igual sucede con los aceleradores de electrones, una banda transportadora, pero pues aquí ya hay un dispositivo que emite los electrones sobre el material, y lo hace mucho más rápido y no requiere el tema de la piscina. Son equipos, los aceleradores son equipos mucho más costosos versus los gamma, pero los gamma necesitan recambiarle esas fuentes cada cierto tiempo, los aceleradores no. Y tienen unas ventajas y desventajas. Siguiente imagen, por favor. Listo, este es un video de una modelación de una planta de e-beam. Este es un video, dura como 2 minuticos, pero explica de una manera gráfica y sencilla cómo es el proceso. Entonces le damos play, por favor. Ahí creo que no está el audio, pero bueno, básicamente tiene un software en el que se controla la velocidad del paso. Lo que se pretende ahí es modificar. No se modifica tanto la emisión como la velocidad de paso, ¿sí? Que al final pues se concluye en la dosis que puede recibir un producto. Esto debe tener pues una trazabilidad bien importante desde el principio. Ahí vemos cómo en este ejemplo van a pasar cajas completas, se le pone una identificación y una etiqueta que va a permitir, que es la dosimetría, que va a permitir concluir que ese producto ya fue tratado, ya fue irradiado. Entonces entra al búnker. Son búnker que tienen una forma de caracol o tienen una forma de serpentín o alguna distribución
para que pueda haber un acceso, para que las bandas transportadoras puedan entrar, pero pues que la radiación no vaya a salir. Y eso es una producción continua, esto es una cadena, son instalaciones que funcionan las 24 horas, por lo menos 330 días al año sin parar, porque son pues instalaciones muy costosas y que la idea es que sean rentables. Ahí está el flujo irradiando las cajas, y en algunos casos, dependiendo del tamaño de la caja, va a requerir que pase una, dos o más veces para evaluar, para hacer una distribución homogénea de la radiación. Ahí en el gráfico lo que quiere demostrar es, miren cómo giran aquí las cajas. Ahí le dan la vuelta a la caja para que ahora sea irradiado por la otra cara. ¿Ven? Ahora las cajas van boca abajo. Y vuelven, ingresan, se genera un reporte. Y se empacan nuevamente para entregarle al cliente. Esto es un proceso literalmente de entrada por salida. Se descarga el camión, entra, pasa a la sala de irradiación, se carga otra vez y chao. IVA es una de las marcas pues, que produce dispositivos para esta tecnología, pero pues hay otros. Hay otras marcas que también la producen, más económicas, más costosas, más grandes, más pequeñas, hay de todas las posibilidades. Siguiente imagen, por favor. Esa es la distribución típica de una planta de irradiación en cobalto. Entonces, en la parte de abajo, como les decía, hay una piscina, y ahí en el fondo ustedes pueden ver lo que serían los racks donde van a estar los lápices, y eso lo levantan, lo izan hacia la superficie donde hay una persona ahí arriba, que sería la banda transportadora, y el alimento pasa alrededor de la fuente de irradiación y sale. Es exactamente el mismo ejercicio. Esto necesita pues unos blindajes, unos sistemas de refrigeración. En el caso del gamma, necesita extracción del aire en la sala de irradiación, porque el aire se ioniza, entonces se produce ozono. Necesita ser extraído ese aire, ser tratado para luego liberarlo. Necesita sistemas de refrigeración del agua. Tiene una serie de componentes, no es solo una fuente reactiva que sube y baja, sino pues que tiene muchos componentes, y todo el sistema de validación del proceso, más el sistema de seguridad radiológica que está alrededor, es bien importante. Y ahí viene un engranaje interesante, y es que todo el uso de las radiaciones tienen unos objetivos bien interesantes. Pero ¿cómo hacemos que todo esto funcione bien? Gracias a la protección radiológica. Si no hay esa disciplina y esa cultura de la protección radiológica, nada de esto va a tener su buen fin. Va a permitir que hayan fallos, que hayan daños, que hayan accidentes, pero ahí es donde cobra importancia la protección radiológica. Ahí es donde es fundamental entender las dosis, las magnitudes, cómo se mide la radiación, cómo se debe entender el universo que es la metrología de las radiaciones, porque es importante tener equipos calibrados, porque es importante saber qué equipos son los que debo utilizar en una instalación y que no me sirven para otra, qué equipos son compartibles, por si existe la palabra, en diferentes tecnologías. Entonces hay muchas tecnologías, al final encuentran una sala de conversación en común, y es la protección radiológica. Por eso la importancia de las asociaciones de protección radiológica no es menor, porque usted se puede dedicar a braquiterapia o medicina nuclear o a radiografía industrial, a plantas de irradiación, a centrales nucleares, lo que quiera, pero siempre va a haber un cuartel general que se llama protección radiológica, en donde hay que saber bien qué es lo que se hace y comprender todas esas otras tecnologías para hacerlo complementario y más seguro. Siguiente imagen, por favor. Entonces, hablemos ahora ya puntualmente de las dosis de radiación.
como les decía, no es lo mismo la misma radiación que se le dé a un mango de una variedad al que se le dé de otro. Uno, porque puede ser un tamaño distinto, puede ser una composición química distinta, el contenido de agua es distinto, entonces no se puede suministrar la misma cantidad de radiación. ¿Cuál es el objetivo final? Lograr estabilizar ese alimento y que no lleve carga bacteriana, no lleve carga microbiana, y puede inclusive llevar en su interior, no sé, imagínense una manzana con un gusano, pues no se le va a ver que hay un gusano, ¿sí? Pero por el proceso de irradiación puede que el gusano inclusive llegue vivo al otro lado, pero ya no se convierte en un problema de una plaga porque quedó en incapacidad de reproducirse, entonces no hay problema con eso, ¿sí? Es bien importante el impacto que puede causar eso. ¿Cuánto se le puede poner en promedio, por ponerle algunos valores a esto? Para el fin fitosanitario y de retrasar el proceso de maduración, que además es un plus bien interesante que tiene el proceso, y es que las frutas que se maduran muy rápido pueden retardarse, se le puede frenar el tiempo de maduración, y eso en comercio internacional pues es fundamental. Una fruta que tenga que ser transportada pero que ahora va a durar un mes, 2 meses, en el caso, hace poco estaban presentando unos informes en el caso de la guanábana, no sé cómo le llaman en sus países a la guanábana, han encontrado estabilidad hasta de 4 meses, en donde la guanábana conserva su condición. Y esto no atenta contra sus condiciones organolépticas, contra su condición nutricional, contra el color, la forma, el sabor, nada. Todo queda intacto, queda suspendido en el tiempo el proceso de maduración, es lo que se hace, suspenderlo, y hay que ponerle más o menos entre 150 a 300 gray de radiación, que es relativamente bajo contra otras tecnologías de esterilización, por ejemplo, de material médico quirúrgico. En el caso de carnes hay que ponerle ya de 1 a 3 kilo gray, ¿sí? Entonces aquí hablemos del mango, se le van a poner, ejemplo, 200 gray, pero a la carne hay que ponerle 2000, ¿sí? Entonces son distintos porque también la carga bacteriana que se pretende atacar es bien distinta. Esto puede llegar al nivel de lo que se está haciendo hoy en día en Argentina, por ejemplo, donde producen carne larga vida. Yo creo que todos los países hemos visto lo mismo. Antes la leche se consumía sin mayor problema, se le compraba a algún camión que pasaba por ahí vendiéndola, luego sacaron la leche en bolsa, luego la pasteurizada, luego la ultra pasteurizada, y así mismo va avanzando esta tecnología en los alimentos. Entonces ya hay carne que se puede irradiar, se empaca al vacío y no necesita refrigeración, y puede durar hasta 6 meses esa carne sin perder ninguna de sus características. Entonces es un componente bien interesante que se puede obtener con la irradiación. Siguiente, por favor. Esto aplica obviamente para comida de mar, para peces, pues alimentos que son muy sensibles a dañarse pronto, se deben, o es conveniente irradiarlo. Hay un tema, y es que normalmente nosotros consumimos alimentos que tienen o que fueron tratados por algún proceso de irradiación, solo que no lo sabemos, porque ese loguito que ustedes están viendo ahí, ese verdecito, se llama la herradura, hay que ponerlo en los alimentos, pero depende de la composición. Entonces les voy a decir cualquier cosa, un condimento, una nuez moscada, una nuez de la India, no sé, algo así, o ajo en polvo, cebolla en polvo, eso fue irradiado, y nosotros consumimos alimentos que son tratados por radiación, solo que normalmente no lo sabemos. Uno, porque uno no voltea muchas veces a mirar las etiquetas, pero si alguien se quiere dar la tarea, va al supermercado y seguro va a encontrar algún alimento que va a tener ese logo, y quiere decir que está irradiado o que fue tratado con irradiación. Siguiente, por favor.
Y eso es todo. Ahí están mi contacto por si quieren alguna asesoría, algún acompañamiento. Y si les parece, abrimos el espacio para preguntas. Creo que me excedí un poquito en un par de minutos más, pero no sé, Cecilia, o qué opinan de la Muchas asociación. gracias, Mauricio. No, muy buena presentación. Nos llegó una pregunta al correo que dice que ¿cuándo se aplica la irradiación en el procesamiento de los alimentos? ¿En qué etapas? Ok, depende del tipo de alimento, se puede aplicar en diferentes etapas. Entonces, un alimento como la fruta, ya al momento de exportarla en su empaque final, porque esto es una ventaja que tiene esta tecnología, es que no toca sacar y trasladar los alimentos, sino que en su empaque final, asimismo se pasa a la sala de irradiación, se hace el proceso, la etiqueta y chao. Entonces, pero hay alimentos que pueden ser antes de ser parte de otro. Hablemos del ajo en polvo. El ajo se puede irradiar cuando ya está en el proceso de volverlo polvo, pero ese polvo finalmente lo van a adicionar, no sé, a otro condimento. Entonces ahí ya fue parte y no fue parte del proceso final del ejercicio. Hay alimentos que después de su preparación también podrían ser irradiados. Alimentos como el arroz puede ser irradiado con un fin de desinsectación, es decir, eliminar insectos, porque en un contenedor con miles de bultos de arroz, pues encontrar un insecto es una misión imposible. Entonces es ahí, pero también existe procesos de irradiación posteriores que se han hecho en investigación y demás, posteriores a su preparación. Ok. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Creo que Raúl tenía una pregunta. Buenas tardes. Tenemos por aquí una pregunta, que es que aproximadamente para cuándo se podría estar implementando el irradiador en Colombia y si la legislación colombiana se ha sido actualizada para aceptar ese nuevo tipo de tratamientos a los alimentos. Ahí vienen varios componentes, y es que las instalaciones, digamos, la normativa en Colombia está validada para este tipo de instalaciones, y Colombia tiene una planta de irradiación ya desde el gobierno, pero no es de capacidad industrial. Entonces la normativa para hacerlo está. Viene otro componente, y es el de la regulación de los entes que tienen que ver con la exportación. Entonces ahí viene otra misión de licenciamientos, permisos, pero ya específicos de la técnica como tal. Y esperamos, aquí hemos tenido una turbulencia en Colombia, una turbulencia política que ha frenado un poco el avance del proyecto Pantagora, pero esperamos para el otro año ya tener funcionando la planta, porque pues digamos que ya los contratos y demás de dispositivos y componentes, todo eso ya está firmado, el emplazamiento, el lugar como tal está establecido, entonces esperamos ya el otro año tener funcionando la planta. Bueno, entonces Mauricio, quisiera darle las gracias por el seminario que nos acaba de compartir, un seminario enriquecedor, muy importante, sobre la inocuidad de alimentos. Esperamos que podamos tener otro tipo de colaboraciones próximamente, y le agradecemos profundamente de parte de la Asociación Salvadoreña de Protección Radiológica la ponencia del día de ahora. A ustedes muchas gracias a los asistentes, y espero que nos veamos pronto.
Quisiera que por favor me dijeran de qué países nos sintonizan y le agradecemos a Mauricio Peñalosa por su presentación. Muchas gracias. Gracias. La Asociación Salvadoreña de Protección Radiológica tenemos seminarios con personalidades importantes en el medio de las radiaciones ionizantes y tendríamos el seminario siguiente, que es el de Derecho Nuclear por la licenciada Karen Nájera. Sería el 26 de abril a la misma hora. Esperamos de su participación. Todos los conocimientos se deben promulgar, se deben divulgar. Todos tenemos que tener, los que estamos en nuestro trabajo con la irradiación, ya sea a nivel hospitalario o a nivel industria, deberíamos de conocer todo este tipo de temas. Entonces les hago la invitación para que puedan suscribirse al seminario del 26 de abril de Derecho Nuclear. Le agradecemos al ponente, fue una excelente presentación. Nos complace que un profesional de su envergadura nos hubiera dado este seminario. También quiero hacerles la atenta invitación. El 15 de abril tenemos el Día Internacional de la Protección Radiológica. Nuestros compañeros de Ecuador, de NuclearMed, van a hacer un webinar internacional de protección radiológica en medicina nuclear justamente ese día. Les van a dar una certificación, va a ser virtual, totalmente gratuito. Les coloco todo para que puedan inscribirse. Y como siempre, en el mismo momento, estamos aquí en la Asociación Salvadoreña cada sábado, cada 15 días, para promulgar todo el uso pacífico de las radiaciones. Les agradezco y les agradecemos en la asociación siempre su sintonía. Pasen feliz tarde y felices vacaciones. Nos vemos el 26 de abril. Excelente día. Chao.